presidente Boric celebró la aprobación de la reforma de pensiones que quedó lista para convertirse en ley, mientras el mandatario dijo que se trata de un triunfo para todos los chilenos. Desde las AFP criticaron la reforma, obviamente, advirtiendo que debilitará las pensiones de los trabajadores. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Presidenta, bienvenida. Acá en las 24 horas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero, esta es una suerte, uno veía... O sea, a mí me llamó la atención ayer ese abrazo entre Janet Jara y Mario Marcel. Era una cosa así como que se terminó enero, era como que se terminó este tráfago prácticamente. ¿Es un bálsamo para el oficialismo? No ha sido un año, no han sido años fáciles para el oficialismo. Yo creo que esta reforma reúne demasiadas cosas muy importantes para la política y llevamos más de 27 meses de una discusión muy ripiosa, con mucha, yo creo, mala crítica. O sea, llevamos 10 años de discusión, pero no, además... Pero en general la discusión política ha estado árida, te digo, y dura hace muchos años. Sí, pero creo que además esta reforma en particular tuvo mucha mentira, tuvo una campaña millonaria de parte de la AFP, tuvo defensores acérrimos, tuvo personas que ni siquiera estaban dispuestas a retrasar una semana sus vacaciones para poder discutir en el caso republicano. Y creo que era una reforma que necesitaba ver el país, porque ya después de 3 gobiernos de distinto tenor político, después de 10 años de discusión, las pensiones son de miseria. Más del 85% de los pensionados hoy día ganan menos de 500.000 pesos. Todo el mundo sabe que eso no sirve para poder llegar a fin de mes, y por lo tanto el nivel de urgencia que había que la política fuera capaz de resolver un problema tan sentido por la ciudadanía era inevitable poder hacer todos los esfuerzos para que eso viera la luz. Y creo que ahí el liderazgo de la ministra Jara y el ministro Marcel también fue clave en 27 meses de discusión muy intensa, donde todos cedimos y se logró un acuerdo bastante transversal. Sí, Constanza, a ver, ayer estaba revisando números, recién conversábamos con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, revisando números de la última encuesta Criteria. Llama la atención porque uno ve, a ver, si uno ve lo que salió y uno mira originalmente también lo que proponía el gobierno, esto es más parecido quizás a lo que buscaba la oposición a lo que buscaba el gobierno originalmente. Obviamente las negociaciones, todo va cambiando. Pero uno ve, por ejemplo, la encuesta Criteria, el 82% de quienes se definen como izquierda decían esto tiene que tramitarse y cerrarse ahora. Del centro, el 70%. De derecha, apenas un 40%. Es decir, uno podría pensar que un proyecto que quizás el original era más afín a quizás a quienes pensaban más hacia la oposición hoy día, pero quienes sí o sí querían que se aprobara la izquierda. ¿Por qué crees que sea eso? O sea, yo creo que hay un asunto material de cómo las pensiones afectan diariamente a millones de chilenos. Yo, cuando he estado trabajando en cada una de las comunas, nos dicen los adultos mayores el nivel de desesperación y miseria que había respecto a sus pensiones, y ya llevamos varias generaciones que han vivido eso. De hecho, hoy día las AFP estaban diciendo que muchas generaciones iban a tener el problema de las pensiones, como si la gente no tuviera un problema hoy real de que ellos no son capaces de dar pensiones. Y es así de concreto y material. Yo creo que también muchas veces se ponen en entredicho ciertas posiciones porque el gobierno de turno es de cual o tal signo. De hecho, durante toda esta jornada ha habido mucho silencio de las candidaturas de Chile Vamos, particularmente de Matei. Recién hoy día habló algo un poco más claro, pero ni siquiera... pero tampoco diciendo cuál era su posición respecto a la reforma. Y ahí lo preocupante, yo creo que tiene que ver con que pareciera que hay un triunfo en el gobierno cuando uno hace avances que incluso son en comunidad, por decirlo de alguna forma. Y ahí yo creo que siempre hay ese elemento cuando hay oposición. Creo que es natural que uno intente poner ciertos puntos sobre la mesa, pero creo que al final del día sí hubo una intención de varios sectores políticos, no de todos iguales, pero de poder avanzar. Y en eso las encuestas creo que sirven para mover ciertos elementos, para hacer una foto del momento político. Yo creo que hay que hacer un video de lo que ha sido las pensiones en los últimos 10, 15 años. Hay una movilización muy grande que hay en el 2016, hay también permanentemente en todas las encuestas un rechazo muy profundo al sistema de AFP, hay poca confianza en el sistema, hay poca legitimidad. De hecho, muchos han dicho de que la legitimidad del sistema radica en el acuerdo. Yo creo que radica en que podamos dar de una buena vez buenas pensiones. Lo destacado hoy día el presidente Boric, sobre todo destacaba el presidente, lo dijo ayer también en la cadena, el acuerdo político. El acuerdo político, nos pusimos de acuerdo, nos encontramos, nos miramos y llegamos a un acuerdo. Pero con toda franqueza, Constanza, ¿cuánto del ADN del gobierno tiene este acuerdo? Tiene este proyecto, del ADN propio. Pues claro, si uno lo compara con lo original es completamente distinto.
Yo creo Pero que ¿cuánto suele... tiene el ADN, por ejemplo, del Frente Amplio? Este proyecto que fue O sea, aprobado. tiene elementos que son fundamentales para nosotros que antes no existía. Primero, avanzar en un sistema mixto. Nosotros ¿Ya? no teníamos un sistema mixto, era solo de capitalización individual. Segundo, Claro, se teníamos avanza... en el pilar contributivo. Claro, sí. Pero voy a Sí. explicar. Primero, es un sistema mixto. Sí. Segundo, es un sistema que incorpora por primera vez un concepto de seguro social. Eso es un avance muy grande. Establece además la necesidad de hacer justicia entre hombres y mujeres, reconociendo las labores de cuidado, que es algo que hasta hace muy poco ni siquiera era valorizado en el PIB. Hoy día está reconocido dentro de cómo se mueve la economía. Creo que además establece la licitación de stock, que es un elemento que ha tenido un nivel de rechazo muy grande por la AFP, porque raramente logra que haya de verdad una competencia entre las AFP, cosa que no existía antes. Y además buscamos reglas que mejoren en el fondo todos los abusos que se han generado en torno a transparencia y también a buen mecanismo. Y por eso hemos dicho también que dentro de los elementos que falta avanzar tiene que ver con que pueda haber un ente estatal para poder resolver algunos puntos, y se ha dicho que es parte de lo Porque hoy que día se solamente abre en la sería, discusión. sí, administración de cuentas, no Pero inversión. también Sí. se logra abrir un espacio al IPS, que también es algo relevante, y yo creo que en el ADN del proyecto del gobierno, primero el seguro social es clave, y en eso hay quienes quieren disfrazarlo de otra cosa, y acá hay seguro social. Porque de verdad lo que ocurre es que muchas veces se dice, con mi plata no, y fue lo que trataron de hacer durante todas estas jornadas, pero cuando llegan los inversores de Estados Unidos y plantean de que habría un acto expropiatorio sobre los fondos de los trabajadores, levantan el grito en el cielo los republicanos y Chile Vamos diciendo que eso podría ser un problema. Entonces, yo creo que también la discusión ha permitido abrir ciertos debates sobre de quién son los fondos, que es en el fondo de Chile completo, y de qué forma podemos transitar a un sistema de verdadera solidaridad. Yo creo que ahí no tenemos que tener miedo a pensar en elementos de solidaridad, pensando que hay una crisis de cuidado que se está produciendo, un envejecimiento de la población, y que por lo tanto necesitamos pensar en nuevos mecanismos de solidaridad intergeneracional. Porque si lo vemos en los fríos números, hoy día ese 6%, sacando obviamente el seguro social, que hoy día está el bono tabla, está el seguro invalidez y sobrevivencia, llegamos a hacer, creo que es un 2,5% del total, va a ese seguro social. Pero el 6%, hoy día si lo miramos, de acuerdo a la propuesta original del gobierno, que era cuenta nacional, una figura completamente distinta, hoy día ese 6%, 4,5% va directamente a la cuenta individual y 1,5% indirectamente, pero termina en algún minuto en la cuenta individual. Porque ¿No es una derrota eso para el gobierno? No, porque reconoce, y nosotros lo hemos dicho siempre, que reconoce las trayectorias de los trabajadores. Sí. Eso nunca dijimos que íbamos a hacer una discrepancia entre las personas que no cotizaban y sí. Hay que reconocer un trabajo de cotización. Lo que hemos dicho es que tenemos que ir componiendo un sistema que pueda tener la legitimidad de mostrar que es más eficiente cuando tiene componentes de solidaridad. Por lo tanto, lo que se hace No, es pero voy al establecer... 6%, que pero va a por eso cuenta digo, individual. por eso digo, porque el punto tiene que ver con que ese porcentaje que luego viene y tiene un concepto de solidaridad, por más de que tenga que ser devuelto, y eso está bien y lo hemos dicho que es parte de lo Sí. que nosotros hemos planteado, sí va modificando la forma en que tenemos para pensar la seguridad social. Absolutamente, Y sí. por eso creo que Por también eso para la muchos AFP... esto es reparto y para otros dicen, no, esto no es Por reparto. eso, y eso Ahí hay que va a discusión. estar en disputa. Cambia la figura Es completamente. que va a estar en disputa porque va a permitir mostrar en la práctica cuánto mejoran las pensiones cuando uno establece un mecanismo de reparto. Entonces, lo que queremos mostrar es de que es más eficiente. Y eso no se lo vamos a decir con una varita mágica, sino que lo vamos a decir concretamente en las pensiones de las personas. Y yo creo que eso también es un signo de responsabilidad política, en el sentido de decir, no solamente mis ideas son mejores, sino que veamos en la práctica de qué forma eso va configurando un sistema que es más razonable y más sostenible en el tiempo. Sí, yo creo que también acá, cualquiera que diga que el sistema de AFP hoy día en nuestro país es un sistema exitoso, como decía José Piñera, de que era un Ferrari, no sé, Un Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz. O sea, pareciera que es la carcasa de un Mercedes-Benz que estaba totalmente envejecido y que además no le cumplió al país. Acá las AFP dijeron que iba a haber una tasa de reemplazo del 100%, y no lo dijeron en el 80, lo dijeron en el 2000. Y hoy día nosotros vemos que la tasa de reemplazo era bajo el 20%. Entonces, los que realmente han estado mintiendo con la capacidad que tiene el sistema de poder sostenerse en el tiempo han sido la AFP y quienes los defienden en el Congreso. Y por eso creo que es importante incorporar elementos de solidaridad y de reparto, pero que muestren su eficacia en torno a las pensiones concretas de las personas. ¿Cómo ven ustedes del Frente Amplio la figura de la ministra Jara? Uno siente que se abre un espacio para ella importante. ¿Cómo ve la figura de la ministra Jara? Porque ayer uno veía como que andaba con un aura distinta al resto. Bueno, debe haber estado Ella muy lo descartó, contenta. ella lo descartó y dijo, me quiero ir de vacaciones, lo único que quiero. Pero uno ve ciertas figuras que en ciertos momentos como que hay una cosa distinta. O sea, creo que avanza en una de las reformas más importantes de los últimos, no sé,
décadas. ¿Es presidenciable en términos... O sea, creo que es algo que tiene que definir su partido. Yo soy de otro partido que es de parte de la coalición, pero a mí me alegra mucho que hayan liderazgos de su carácter, de una persona que es dialogante, que es capaz de llevar una discusión por fuera de los prejuicios y caricaturas que a veces se hacen muy injustamente. Siempre a ella le dicen y ella se ríe, que es la ministra que no parece comunista. Pero es que al final... No, pero ella se ríe, por eso te digo. Sí, hay motes que a veces se ponen y que yo creo que no son ciertos. Nosotros nos han dicho miles de veces que fuimos una oposición muy compleja, y también el presidente Boric, cuando era diputado, participó en la Comisión de la Niñez, participó en el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces yo creo que a veces hay caricaturas, yo creo que también en nuestro sector respecto al resto también las hay. Creo que acá también hubo muchas personas de derecha que se atrevieron a cruzar el charco y han tenido que asumir un costo bien importante por haber hecho este acuerdo. Yo creo que también es bueno y sano de que podamos buscar esos liderazgos que permiten mayor diálogo y que no terminan haciendo campañas simplemente en el rechazo, en el no, que yo creo que es lo que es preocupante de los candidatos de republicanos, de los libertarios, de lo que fue Francisco Rego en la segunda vuelta de los gobernadores. Ahí hay un elemento preocupante que además va bien en tono de lo que hacen liderazgos como Trump, que hoy día estaba lanzando acusaciones al voleo a Obama y a Biden sin ningún tipo de certeza, y eso es bien complicado en esta época. Constanza, ¿te imaginas una primaria hoy día con el candidato o candidata Frente Amplio con Janet Jara? Sí, o sea, nosotros lo hemos dicho muy explícitamente. Queremos una primaria lo más amplia posible, que reconozca la diversidad de nuestra alianza y que también permita proyectarla en el tiempo. Ojalá que sea lo más amplia de todo el progresismo, personas que no han estado hoy día en el gobierno que eventualmente se sumen a esa primaria. Creo que es bien importante además que haya una discusión de proyecto. Yo lo he dicho varias veces y a veces pareciera que es como que no quiero responder respecto al nombre, pero yo de verdad creo que acá hay definiciones muy importantes que tenemos que dar como sectores políticos. En la derecha hay 3 candidatos bien aspectados, Matei, Kaiser y una que y está la Kast. mejor aspectada. Sí, de acuerdo a la encuesta, podemos decir pero Kaiser va subiendo como la espuma, y en eso no ha habido una determinación por parte de Chile Vamos de dónde quiere estar situado su proyecto político. Han tenido durante esta semana a personas que han denostado el debate público, que han estado en contra de todo, cualquier acuerdo, que han dicho que todo se va a ir a foja cero, y yo creo que ahí es importante definir proyectos. Y yo creo que hoy día también nosotros como oficialismo, para no desviarme solo en la oposición, también tenemos ese desafío, ver de qué forma y qué vamos a representar y de qué forma lo hacemos suficientemente amplio, pero también democrático, para que ese candidato o candidata que llegue a la primera vuelta sea muy representativo del sector. ¿Por qué les ha costado tanto? Y no es solamente cosa de ustedes, uno siempre ve el gobierno de turno, le cuesta mucho encontrar un candidato o una candidata. Cuesta encontrar. Si uno revisa para atrás, prácticamente nadie se ha reelegido de la misma coalición. Y cuesta mucho encontrar el oficialismo del momento, porque es algo injusto decir solamente esto es del Frente Amplio. No, ¿por qué ha costado tanto encontrar una candidata o candidato? ¿Desgasta tanto el poder? Yo creo que hay un tema que tiene que ver con los tiempos vertiginosos y también con un presidencialismo extremo que partió desde el primer año de gobierno del presidente. Habían candidatos que partieron en marzo del 2022. Y yo ahí quiero hacer un poquito de historia, porque en las elecciones pasadas, los candidatos que llegaban sí o sí a la papeleta era Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. O sea, el presidente Boric incluso en su minuto se reían que no iba a llegar a las 25.000 firmas. Y nosotros lo presentamos en marzo del año en que fue las elecciones y juntamos las firmas en mayo. Entonces yo diría, calma, pelota al piso, hay liderazgos importantes. ¿Se puede dar un segundo, entre comillas, un segundo Boric, crees? O sea, tenemos liderazgos muy importantes en el Frente Amplio, pero yo creo que hoy día además estamos pensando en cómo podemos continuar el gobierno del presidente. Por eso también es relevante. Durante este gobierno fue muy costoso no tener mayoría parlamentaria. Ahí también es importante poder buscar una coalición progresista que permita ganar en el Congreso, y por las razones de nuestro sistema proporcional requerimos que haya mayor unidad para poder lograr efectivamente tener esa representación. Y hoy día estamos trabajando en poder determinar cuáles son esos elementos de proyecto de continuidad, cuáles son los elementos que tenemos que reforzar, qué le vamos a proponer al país y con quiénes lo vamos a proponer. Y en eso hemos estado trabajando fuertemente, que a veces parecieran preguntas que no son tan relevantes, pero uno se tiene que hacer la pregunta de para qué ir a las elecciones. Si uno simplemente se vuelve una máquina de elecciones, también uno pierde el sentido de por qué está haciendo las cosas. Respecto a la mención de liderazgo importante, ¿quiénes destacarías? Son varios. Está Tomás Bodanovich, está Beatriz Sánchez, está Gonzalo Vinter, está Gael Jomans, está la ministra Orellana. Tenemos varios liderazgos que son, incluso Jerko Lubetich, hay mucha gente ¿De ahí que... debiese salir, crees tú?
Puede ser que salga de ahí, no me gusta tanto hablar de nombres ahora porque después aparece que se determinó uno, pero sí, tenemos muchos liderazgos que vamos a poner a disposición también del arco progresista y queremos que esa primaria sea competitiva, sea interesante, que creo que es lo que también ocurrió en nuestra primaria pasada. Sí, estaba viendo números también respecto al 2024, militancia. Frente Amplio fue el partido que más perdió militantes. ¿Por qué crees que se dio eso? O sea, son varias razones. ¿Sí? Una, que hubo un proceso de unificación. Somos 3 partidos y hay ¿Eso genera una O sea, ha generado salida? también, no, ha generado también de que algunos, por ejemplo, los militantes de comunes ingresaron después, entonces hubo como una baja que parecía media numérica, pero que se ha ido subsanando en el tiempo por todo el tema antidíscolo, etcétera, que había por el problema de comunes. También somos un partido con muchísima militancia, son cerca de 60.000 personas que son parte de nuestro proyecto, somos el partido con más militantes en Chile. Pero también estamos creando un partido nuevo, estamos generando también nuevas convocatorias y eso es un desafío en momentos donde en general lo ideal es mantener tu propio Pero hay un espacio. diagnóstico respecto a algo que está pasando, que somos el partido que más gente se nos va, aparte de estas razones. O sea, obvio que uno siempre está revisando ¿Sí? qué es lo que ocurre, pero creo que en un año en el que hicimos un proceso de unificación donde muchas veces hay personas que quieren mantener su espacio Claro. más de referencia, donde la tendencia natural es a la separación. De hecho, hemos visto cómo los partidos se van disgregando solo en los que piensan muy parecido a uno. Sí. Y hoy día el Frente Amplio lo que está haciendo es un ejercicio contracorriente en el que estamos logrando una unidad sustantiva y sin duda vamos a hacer revisiones de cuáles son las razones, pero no ha habido un éxodo masivo en el que la gente diga que se va por X razón. No ha ocurrido que haya habido un quiebre, por ejemplo, Claro. que se ha ocurrido en otras veces en nuestra historia. Vamos a otro tema completamente distinto. Hoy un reportaje de CIPER dio cuenta de que la exministra Sandoval de Bienes Nacionales advirtió 3 veces del impacto negativo de la compra de la casa del expresidente Allende. Tomando esta consideración, esta información, ¿se cortó el hilo por lo más delgado? Yo he dicho en varias oportunidades que este es un caso grave que afectó bien profundamente en mucha suspicacia natural de un caso como este. Y ahí yo creo que cuando sale una ministra, que además tiene una buena evaluación de su trabajo anterior, es porque se reconoce que hay una responsabilidad política más allá de los elementos que puedan estar adyacentes. Y ahí es parte de la investigación el poder ir tomándolo, pero creo que acá la decisión de asumir que sea una ministra de Estado la que sale, es porque también se busca una responsabilidad política por parte del gobierno. Pero Ahora, si ella advierte, si ella dice, ojo con esto, no una vez, 3 veces, dice el reportaje, claramente aquí se tomó una decisión injusta con ella. a mí no me cabe el poder hacer ese análisis porque los ministros de Estado son parte del equipo del presidente. Yo creo que Ya. ahí también muchas veces se hacen análisis sin saber ciertos elementos que hay detrás. Yo tengo la mejor valoración de Marcela, es una militante muy antigua del Frente Amplio, sé de su trabajo, pero también cuando uno está en esos espacios, a mí también me ha tocado en otros momentos, uno tiene una responsabilidad que va por sobre simplemente la gestión, tiene que ver con ciertos elementos que son de carácter político y por lo tanto creo que en eso el asumir con responsabilidad esos elementos me parece que es parte de lo que implica ser ministro de Estado. Sí, porque nuevamente la mirada se pone en torno al entorno del presidente Boric, a su jefe de gabinete, a Miguel Crispi, incluso a Leonardo Moreno, uno de sus asesores más cercanos. O sea, son asesores y creo que también tienen que revisarse ahí también cuáles son los elementos de por qué se hace una evaluación u otra, pero eso corresponde al presidente y no me corresponde a mí determinar cuál es su equipo de trabajo. Respecto a la diputada Maite Orsini, ¿cuándo se zanja definitivamente su situación? Lo que pasa es que lo que se ha producido es primero el poder llevar ante los tribunales ¿Sí? Del partido su No se le va a apoyar su en una caso. reelección, eso está claro. Es que Sí, quiero que ya va. explicar eso porque son elementos distintos. Uno es disciplinario y otro es más bien político. El Ya. disciplinario tiene que ver con un tribunal supremo y yo como dirección nacional, presidenta del partido, no me puedo referir al caso mismo. Tiene plazo, ya se está, dentro de los próximos días debería salir la sentencia que acogió parcialmente los elementos aducidos en su contra. Pero lo que sea la sanción lo determina el Tribunal Supremo, no Sí. yo como presidenta. Pero lo que sí determinamos como dirección nacional es que como dirección no vamos a apoyar una futura reelección de la parlamentaria en las próximas elecciones, lo que no quiere decir que eventualmente pueda haber una discusión en el partido. Lo que tomamos como definición es que como dirección, que es un órgano colegiado con personas de diversos tipos dentro de nuestro partido, creíamos que era importante dar una señal política respecto a lo que entendemos ha sido un caso que a todas luces
valores, no representa los valores del Y partido. por último, una información que hemos conocido hoy día, denuncias por acoso contra militantes del Frente Amplio. Puntualmente se habla del ex jefe de gabinete de la DIPRES, Yerko Montenegro. 3 mujeres por violencia de género piden su expulsión. ¿Cómo lo enfrentas como presidente del Frente Amplio? O sea, lo que se supo el día de ayer, esta denuncia en sede penal, es gravísima, no, es totalmente inaceptable. Además son tres mujeres. Nosotros como Frente Amplio nos ponemos del lado de las víctimas siempre. En pocos minutos después de conocida la noticia, como Dirección Nacional decidimos llevarlo antecedente al Tribunal Supremo y solicitamos nosotros la expulsión de este militante ¿Ustedes a nuestro solicitaron la tribunal. expulsión al tribunal? Al Ya. tribunal. Eso fue una decisión ayer Ya. unánime, que la hicimos muy rápida y que mucha gente nos desaconsejó porque venían muchas otras noticias de la tarde y nosotros dijimos, esto es muy necesario de poder resolver, no importando que pueda haber otra noticia que tape esta noticia. Para nosotros esto es un asunto muy grave, tenemos que ser implacables en todas las O sea, situaciones. ¿hay los elementos suficientes a juicio de la directiva para pedir su Sin expulsión duda, inmediata? o sea, creo que acá también hay un aspecto que tiene que ver con creerle a las víctimas y que cuando son casos reiterados, expresivos con más de una En este víctima caso reiterado, y que sí, además son 3 casos. son tres Sí. casos y son Porque- expresados en Pero justicia. Constanza, porque vuelve al tema que se discutió mucho en los últimos casos, que es el Del famoso yo te creo. Sí. ¿Cómo ustedes Puedo ahí explicarlo. equilibran esa situación respecto Lo que justamente pasa a es este que el tema? debido proceso es algo que es imprescindible y nunca lo vamos a poner en duda. Él tiene derecho a su Sí. juicio y va a tener derecho a un juicio justo. Va a tener un abogado, va a poder ir a tribunales que tienen no un sesgo, sino que van a poder revisar el caso. Lo que nosotros decimos es que en todos los miles de años en los que existe el patriarcado, hay diferencias entre hombres y mujeres. Cuando a mí alguien llegaba a decirme que le habían robado el auto, yo no le preguntaba a qué hora había salido, o si es que la persona que le habían robado el auto la conocía o no, o si es que había salido o estaba bajo los efectos del alcohol cuando había vuelto a su auto. Cuando pasa un delito de violencia de género, normalmente se pone en entredicho a la víctima. Eso es histórico. Y lo que nosotros decimos con el yo te creo es tratar de equiparar la cancha para que la sociedad en su conjunto acoja a las porque denunciantes se tiende- en vez sí. de nacer con la sospecha de que es falso. Claro, Que eso lo hemos visto en casi todos los casos. Porque para el otro lado también se tiende con el argumento de decir que inmediatamente es culpable. La presunción de inocencia Sí. queda de lado. Y yo por eso digo que cuando hay presunción de inocencia tiene que ver con que haya un juicio justo y que pueda ser abordado. Y acá lo que nosotros decimos es, mientras haya un juicio de estas características, con estas cosas contundentes, pero también lo hemos dicho, cuando hay denuncias que parecen falsas o que tienen ciertos elementos que no lo hacen, que no tiene verosimilitud, Verosimilitud, no es fácil. es más o menos plausible hacer un alto. Lo que decimos acá es que cuando ya hay ciertos elementos que muestran una conducta sistemática, es hora de poner alerta para que también las víctimas se sientan lo suficientemente acogidas y no rechazadas por la sociedad, porque si no pasan ciertos elementos como el que pasó con Antonia Barra o otros más graves donde al final la propia sociedad es la que criminaliza a las mujeres. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias por la conversación.